Buenos días, alumnos y alumnas. Bienvenidos a Química Orgánica 1. Este es un curso cuatrimestral y van a tener toda la información tanto en cartelera como en el campus. Para acceder al campus van a poder hacerlo como invitados desde hoy, y a partir de mañana les van a dar las instrucciones para por comisión cómo acceder al campus, ¿de acuerdo? Este curso de química orgánica es un curso de química orgánica básica, pero lo básico no significa fácil, ¿de acuerdo? Realmente básico porque damos los fundamentos de la química orgánica, y esto significa que los fundamentos son los más difíciles para aprender, ¿de acuerdo? Entonces requiere muchísima práctica, muchísima ejercitación. El consejo que les voy a dar yo es que esta materia no se puede estudiar de memoria, ¿de acuerdo? Entonces hay que poner tantas horas de estudio con ejercitación práctica como horas de clase tienen, ¿de acuerdo? Entonces, si tienen 6 horas obligatorias de clase por semana, van a tener que estudiar 6 horas en la casa, ¿de acuerdo? Eso es como una regla mnemotécnica. Hay muchísima práctica, ejercicios prácticos en el campus, ¿de acuerdo? Que van a poder acceder. Entonces, también hay ejercicios interactivos que les aconsejamos que los hagan. Están muy buenos los ejercicios interactivos porque es una manera de autoevaluación. ¿Qué significa eso? No necesitan al profesor que esté al lado de ustedes para corregirlo. Se corrigen automáticamente. Entonces es una manera de saber por sí solos si están haciendo bien las cosas o mal. La dificultad de esta asignatura es el modo de estudio. ¿A qué me refiero? Me refiero a que es la primera asignatura que tienen donde van a tener que combinar todo el conocimiento que adquieran y constantemente, para lo cual es muy importante la ejercitación y las bases que deben tener. ¿Cómo está organizada la materia? Bueno, estamos los profesores, yo soy el doctor Postigo, el profesor encargado del curso de Química Orgánica 1. Hay una profesora asociada, la doctora Ana María Bruno, y una profesora adjunta, la doctora Alejandra Salerno. También tenemos una profesora consulta, la doctora Perillo, y luego hay profesores de la otra cátedra del Departamento de Química Orgánica que colaboran con la asignatura. Y luego están los docentes auxiliares. Los docentes auxiliares con los que van a tener ustedes más contacto. Lo nuevo en este año, lo que introdujimos es que va a haber clases de consulta de las clases teóricas, ¿de acuerdo? Y van a ser los jueves a las 18. Entonces, ahora obviamente no les preocupa tanto porque no hay material para estudiar todavía, pero a medida que se aproxima la fecha de los parciales promocionales, de los exámenes promocionales, ahí las van a necesitar. También hay 2 cursos, 2 comisiones de repaso cuyos horarios están en la cartelera virtual, ¿de acuerdo? Entonces, entren a la Química Orgánica 1 como invitados hoy, y a partir de mañana con la clave que les van a dar en las comisiones, y ahí van a tener toda la información. Hay 4 exámenes regulatorios acá, en esta asignatura, y se van a tomar de a 2 la semana anterior al examen promocional, ¿de acuerdo? Entonces, la primera fecha de evaluación va a ser de evaluación del examen regulatorio, va a ser una semana antes del examen promocional, y va a contener
2 regulatorios. Lo mismo para el regulatorio tercero y cuarto, que van a ser tomados una semana antes del segundo examen promocional. ¿Quedó claro esta parte? Los exámenes regulatorios se aprueban con un 55% del contenido, y los exámenes promocionales, que van a ser 2, fundamentalmente de contenido teórico, se aprueban con un 7 o más puntos. Para poder acceder al primer examen promocional, tienen que tener un regulatorio aprobado, el primero o el segundo, que se toman la semana anterior al promocional, ¿de acuerdo? ¿Cómo se debe regularizar la materia? La asignatura se regulariza con 3 exámenes regulatorios aprobados, ¿de acuerdo? Eso significa que si les va mal en uno, tienen otras 3 opciones. Si les va mal en 2 exámenes regulatorios y tienen 2 exámenes regulatorios aprobados, pueden recuperar puntualmente 1. Si les va mal en 3 exámenes regulatorios, y tienen un examen regulatorio aprobado, van a ir a un recuperatorio general, ¿de acuerdo? ¿Se entendió? Quedan como alumnos no cursantes cuando faltan más de 7 veces consecutivas, comenzando en la primera clase, ¿de acuerdo? Entonces, si no aparecen en las clases de problemas durante 7 clases consecutivas, desde esta semana en adelante, quedan no cursantes, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, esta clase que voy a dar hoy es una clase introductoria y de repaso, en realidad. Es un repaso de lo que vieron en el ciclo básico común. Entonces, es como que ya lo tienen que saber esto, pero yo me tengo que asegurar que lo saben. Y lo que vieron algo en química inorgánica en el cuatrimestre anterior. ¿Cuál es el libro de texto que recomendamos? Principalmente el Wade, de química orgánica. Después tenemos otros títulos, como el Shurkanis-Bruce, Paula Shurkanis-Bruce, de química orgánica. Todos estos títulos están en el campus. El que tiene otro libro de texto, consulte a ver si le va a servir o no. Y a partir de mañana, para ingresar al campus, la clave es la que está acá. QO de química orgánica 12015, comisión XX con X del 01 al 18. ¿De acuerdo? Bueno, más o menos el organigrama de la asignatura quedó claro. Las clases teóricas no son obligatorias, pero es el contenido que les van a tomar en los exámenes promocionales, ¿de acuerdo? Entonces, lo bueno es que bajen las teóricas, que van a estar subidas como PDF en el campus, y las estudien con mucho detenimiento, ¿sí? Porque en los promocionales, en los exámenes promocionales, vamos a tomar ejemplos sacados de los teóricos, ¿de acuerdo? Consultas de teóricos, otra vez repito, los jueves a las 18. Todos los jueves del cuatrimestre a las 18. Bueno, vamos a comenzar por lo básico, básico, básico. Y repito, esta clase tiene que ser un repaso de lo que ya saben. Entonces, todos estos conocimientos los tienen que ya tener incorporados.
Cuando hay alguna duda en mis clases y en todas las demás, por favor pregunten, ¿de acuerdo? No hay ningún problema con las preguntas. Pregunten, ¿sí? Bueno, para dar una idea general, ustedes saben que la química orgánica estudia a los compuestos del carbono, que hay alrededor de 10 millones de compuestos de carbono y que se adicionan alrededor de 1000 nuevos compuestos diariamente. Es un número enorme, ¿de acuerdo? Y los compuestos del carbono son los que forman parte de todas las moléculas in vivo y en la naturaleza también. El carbono es un átomo pequeño, saben que forman uniones simples, dobles y triples, posee también una electronegatividad intermedia de 2,5 y forma uniones muy fuertes con otros átomos de carbono, con el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, con halógenos como el flúor, por ejemplo. La unión carbono-flúor es una de las más fuertes, y con metales también. Para comenzar con la configuración electrónica de los átomos, tenemos que rescatar estos tres principios: el principio de Aufbau, el de exclusión de Pauli y la regla de Hunt. Estos principios ya los recontra conocen. El principio de Aufbau es que los orbitales se llenan en orden de energía creciente desde la más baja a la más alta. El de exclusión de Pauli, solo 2 electrones pueden ocupar un orbital y sus espines deben estar apareados, obviamente. Y la regla de Hunt, que cuando hay orbitales de igual energía o orbitales degenerados, hay que llenar con un electrón cada uno antes de completar con 2 electrones cada orbital degenerado, ¿de acuerdo? Estas reglas o principios también se van a aplicar a orbitales moleculares, ¿de acuerdo? Ya en unas diapositivas de más adelante vamos a ver que estos mismos principios o reglas se aplican en el diseño de orbitales moleculares. La configuración del estado basal de los elementos, sobre todo del carbono, es similar a la del helio, y agregamos 2s2 y 2p2 electrones, ¿de acuerdo? Es decir, hay 6 electrones, es 6, número atómico 6, y la configuración electrónica del helio más 2s2 y 2p2 electrones, es decir, 4 electrones en la última capa de valencia. La capa de valencia es la más externa, ocupada por los electrones de un átomo, y da lugar a los electrones de valencia, ¿de acuerdo? Estos son los electrones que se utilizan para formar las uniones químicas, los electrones de valencia. Y las estructuras de puntos de Lewis, que ya recontra conocen de química inorgánica, representan a los electrones de valencia. Acá vemos en el átomo de carbono, el grupo 4A, la estructura de Lewis, y tenemos el átomo de carbono con un par de electrones y otros 2 electrones. ¿Por qué hay 2 electrones juntitos y 2 electrones, uno arriba y otro abajo del átomo de carbono? ¿Por qué lo represento así? Claro, porque los 2 electrones juntitos son del orbital S, ¿de acuerdo? 2s. Y los 2 separados son de 2 orbitales p atómicos. Bueno, como saben, los átomos al unirse adquieren una configuración electrónica del gas noble más cercano. Para el caso del carbono tiene que ser de 8. Un átomo que gana electrones, o un par de electrones, se convierte en un anión, y un átomo al cual se le retiran los electrones, los 2 electrones de la unión, se convierte en un catión. Un átomo que tiene un electrón desapareado es un radical, ¿sí? Y también un átomo al que se le adiciona un electrón no es un anión, sino un radical anión. Y un átomo al que se le quita un electrón no es un catión, sino un radical catión.
un átomo puede compartir electrones con más de un átomo para completar su capa de valencia. Las uniones, como dice en el último ítem, pueden ser parcialmente iónicas o covalentes, denominadas uniones polares covalentes. Otro concepto que hay que repasar es el de electronegatividad. Es la medida de atracción electrónica que un átomo ejerce sobre los otros átomos en una unión química. Y está regida por la escala de Pauling, en el cual se observa un incremento de la electronegatividad de izquierda a derecha en un período de la tabla periódica y de abajo hacia arriba en un grupo de la tabla periódica. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera que comparar elementos de un mismo periodo, ya automáticamente sé que el que está más hacia la derecha es más electronegativo, y si tengo que comparar elementos en un mismo grupo, sé el que está más hacia arriba de un grupo, menor número atómico, es el que tiene más electronegatividad. Otro repaso importante de un concepto es el momento dipolar, y acá vamos a hablar de momento dipolar de unión, y más adelante vamos a referirnos a momento dipolar molecular. Ustedes saben que es una medida del momento dipolar de la unión de la polaridad del enlace, ¿de acuerdo? Y es el producto de la carga en cada átomo de una unión polar multiplicada por la distancia entre los núcleos. Y la unidad es el debye, ¿de acuerdo? ¿Qué observamos acá? Observamos que hay un vector. El momento dipolar en realidad es un vector, y llamado más correctamente es el vector del momento dipolar eléctrico de la unión. Entonces, si uno tuviera que darle el nombre completo, diría que el momento dipolar es un vector denominado vector del momento dipolar eléctrico de la unión. Vemos que para la unión hidrógeno-carbono se lo simboliza ese vector desde la parte electropositiva hacia la más electronegativa, siendo el hidrógeno más electropositivo que el carbono. Y en esa columna están los momentos dipolares de la unión hidrógeno-carbono, hidrógeno-nitrógeno, etcétera, menores de 1,5. En la segunda columna se reflejan los momentos dipolares de uniones carbono con halógeno, y son bastante importantes, ¿de acuerdo? Entonces, en presencia del halógeno, el momento dipolar va a aumentar marcadamente debido, obviamente, a la gran diferencia de electronegatividad. ¿Por qué se les ocurre a ustedes que, siendo el flúor más electronegativo que el cloro, la unión carbono-flúor tiene un poco menos momento dipolar de unión que la unión carbono-cloro? Claro, bueno, acá dicen que es más, digamos, se parece más, y el vector, en realidad, aunque es mayor la diferencia de electronegatividad, es más corta la unión, ¿de acuerdo? En la tercera columna vemos también algo importante que va a tener relevancia en las diapositivas siguientes, y vemos momentos dipolares de uniones simples y uniones dobles. Y vemos que el momento dipolar de la unión carbono-oxígeno simple, dirigida desde el carbono hacia el oxígeno, el vector, es de 0,7, mientras que de la unión doble es 2,3 debies. Análogamente, para la unión simple carbono-nitrógeno es 0,2, y la unión doble carbono-nitrógeno es 3,5. Es decir, hay un incremento sustancial del momento dipolar de uniones simples y uniones dobles. ¿Cuál sería la razón de esto? ¿Alguno piensa en la razón?
Lo vamos a ver la explicación bien hacia el final de la clase. Por ahora, convengamos que cuanto mayor carácter S de la unión, mayor es la electronegatividad del átomo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora anoten ese mensaje: cuanto mayor es el carácter S de la unión, mayor es la electronegatividad reflejada en el átomo. Entonces, digamos, si alguien se acuerda del ciclo básico de la unión carbono-oxígeno, es una hibridada sp2, esto lo vamos a repasar también, mientras que carbono-oxígeno, enlace simple, es sp3. La unión sp2 tiene mayor carácter S que sp3, ¿de acuerdo? En sp3 hay un 25% de carácter S y en sp2 hay un 33%. Otro concepto que tenemos que definir es el de carga formal, que es la carga sobre un átomo en una molécula o ion poliatómico. Esto lo van a necesitar para resolver algunos ejercicios de la guía de problemas. Y acá están las tres pautas para seguir. Hay que escribir la estructura de Lewis correcta. Hay que asignar a cada átomo todos sus electrones no compartidos y la mitad de sus electrones compartidos, enlazantes. Y hay que comparar este número con el número de electrones de valencia en el átomo neutro sin enlazar. Entonces, la definición de carga formal está al pie de la diapositiva y es el número de electrones de valencia en el átomo neutro sin enlazar menos paréntesis todos los electrones sin enlazar más la mitad de todos los electrones enlazantes. Con esta suma algebraica van a tener la carga formal de cada especie, ¿de acuerdo? Acá les dejo algunos ejemplos para que hagan en casa. El ion amiduro es el A, el ion carbonato hidrógeno, B, el ion carbonato, D es el ion metilamonio, ese se denomina metilamonio, el E es el formiato, y el F es el etanoato o acetato. Hay que escribir las estructuras de Lewis y mostrar en qué átomo reside la carga formal, ¿sí? Entonces el ejercicio para casa. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Todo repaso, ¿no? Bueno, vamos a definir grupos funcionales. ¿Para qué vamos a hacer esto? Bueno, porque en realidad en la química orgánica se puede enfocar el estudio a través de dos grandes maneras. Una es estudiar el tipo de reacción que los compuestos orgánicos sufren, es decir, estudiar la química orgánica por el tipo de reacción, o estudiar la química orgánica por los grupos funcionales. Entonces, nosotros nos vamos a basar en el estudio, en esta asignatura está diagramada para estudiarla según los grupos funcionales. Pero no es la única manera de estudiar química orgánica, ¿de acuerdo? Hay muchos libros modernos que enfocan el estudio de la química orgánica a través del tipo de reacciones químicas que sufren los compuestos. Entonces, en vez de agruparlos por grupos, los agrupan por reacciones. Los grupos funcionales es un átomo o grupo de átomos que presentan un conjunto característicos de propiedades físicas y químicas y son importantes porque son las unidades por las cuales dividimos a los compuestos orgánicos.
repito, esta asignatura se va a estudiar según los grupos funcionales. Y son los sitios de reactividad química característicos en reacciones químicas. Y es una manera o la base para nombrar los compuestos orgánicos. ¿De acuerdo? Bueno, obviamente los alcoholes saben que contienen el grupo hidroxilo, el grupo hidroxilo OH. El etanol puede escribirse en una estructura de fórmula condensada, como está acá, o puede ser una estructura así con los guioncitos que revelan uniones carbono-carbono. ¿Sí? O se puede escribir como una estructura de Lewis con todos los electrones, ¿de acuerdo? El oxígeno del alcohol, ¿cuántos pares de electrones libres tiene? El oxígeno de la función alcohólica. 2 pares de electrones, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes escriben las fórmulas de Lewis, se van a dar cuenta que para completar el octeto quedan 2 pares de electrones libres sobre el oxígeno. Entonces, eso es algo que va a tener mucha relevancia para la reactividad de los alcoholes. Los alcoholes se clasifican en primarios, secundarios o terciarios, dependiendo del número de átomos de carbono unidos al carbono que contiene el grupo H. Esto, lo que estoy dando ahora, no es un estudio de los grupos funcionales, sino una presentación, de acuerdo, de los grupos funcionales. Ustedes vamos a ir viendo a lo largo de todo el cuatrimestre cada grupo funcional por separado y el estudio de la síntesis, la reactividad, etcétera, de cada grupo funcional en particular. Acá es una presentación muy genérica. Los alcoholes primarios son aquellos en los cuales la funcionalidad hidroxílica está unido a un carbono, el cual está unido solo a un resto carbonado o alquílico, ¿de acuerdo? Esta cruz que hay acá, en este centro, hay un carbono implícito, ¿sí? Se puede escribir así. Fíjense que un alcohol primario está unido a un carbono que tiene a su vez 2 hidrógenos. Análogamente decir que un alcohol primario es aquel en el cual la función hidroxílica está unida a un carbono que a su vez está unido solo a un resto carbonado. Un alcohol secundario, a su vez, es un compuesto cuya función hidroxílica está unida a un carbono que a su vez está unido a 2 restos carbonados. Y así sucesivamente. Para un alcohol terciario, el alcohol terciario es un compuesto en el cual el hidroxilo está unido a un carbono que a su vez está unido a 3 restos carbonados. R aquí denota un grupo carbonado directamente unido al carbono que contiene el hidroxilo. Para los alcoholes de fórmula carbono 3, hidrógeno 8, oxígeno, digamos, esta fórmula mínima no solamente puede especificar un alcohol, sino otros compuestos, ¿de acuerdo? Pero acá tratamos solamente alcoholes de fórmula mínima, carbono 3, hidrógeno 8, oxígeno. Puede ser un alcohol primario o un alcohol secundario, ¿de acuerdo? ¿Hay posibilidad acá de tener un alcohol terciario con esta fórmula mínima? No hay posibilidad de tener un alcohol terciario porque faltaría un resto carbonado, ¿de acuerdo? Esta simbología de bolillas y palos también representa a los alcoholes, donde el color rojo es el oxígeno, ¿de acuerdo? Los celestes, los hidrógenos, y los negros, los carbonos. ¿Alguna pregunta? Para las aminas sucede exactamente lo mismo. Ahora, para las aminas las podemos ver como un amoníaco derivatizado. El amoníaco NH3, al cual si yo le cambio un hidrógeno del amoníaco por un grupo carbonado, voy a tener una amina
primaria, ¿sí? Si al amoníaco le cambio 2 hidrógenos por 2 restos carbonados, voy a tener una amina secundaria. Y si le cambio los 3 hidrógenos del amoníaco por un resto carbonado, voy a tener una amina terciaria. Bueno, acá está especificado la amina primaria, metilamina, a la derecha de la pantalla, dimetilamina, una amina secundaria, y trimetilamina, una amina terciaria, en la cual se reemplazaron los 3 hidrógenos por grupos metilo, ¿sí? Acá vemos que el nitrógeno tiene solo un par de electrones libres y de esta manera va a completar el octeto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ese par de electrones libres va a tener mucha relevancia en la basicidad de las aminas, ¿de acuerdo? Porque a diferencia del oxígeno, esos 2 pares de electrones libres van a tener una característica distinta del par de electrones libres sobre el nitrógeno. ¿Quién es más electronegativo, el oxígeno o el nitrógeno? ¿Sí? El oxígeno es más electronegativo. Entonces, ¿qué átomo va a tener los pares de electrones libres más retenidos o más cerca del núcleo? ¿El oxígeno o el nitrógeno? El oxígeno. Por lo tanto, de esto se desprende que el par de electrones libres del nitrógeno va a estar disponible, se llama disponible. Esto hace que se pueda combinar fácilmente con protones, por ejemplo. Entonces, si se combina con protones, va a captar protones, ¿de acuerdo? Entonces, si se combina con protones del agua, ¿qué libera? Hidroxilos. Entonces, las aminas son básicas, ¿sí? Tienen carácter básico, y ese carácter básico está reflejado por el par de electrones libre del nitrógeno, ¿sí? Aldehídos y cetonas contienen un grupo carbonilo. Un grupo carbonilo es carbono, oxígeno, doble enlace. Los aldehídos, el grupo carbonilo está unido a un resto carbonado y a un hidrógeno, ¿sí? Mientras que en una cetona el grupo carbonilo está unido a 2 restos carbonados. ¿De acuerdo? Los ácidos carboxílicos contienen un grupo carboxilo. Un grupo carboxilo es un grupo carbonilo y un hidroxilo. Acá tenemos el ácido acético o etanoico, con el carbono oxígeno, doble enlace, y el grupo hidroxilo. Un éster carboxílico es un derivado de un ácido carboxílico en el cual el hidrógeno es reemplazado por un grupo carbonado, ¿sí? Entonces el hidrógeno del grupo hidroxilo es reemplazado por un grupo carbonado. Este en particular es el etanoato de etilo o el acetato de etilo. Ya van a ver en ésteres, cuando veamos la funcionalidad de éster, cómo se nombran estos compuestos. El grupo amida o amida carboxílica, referida comúnmente como amida, es un derivado de un ácido carboxílico en el cual el grupo hidroxilo es reemplazado por un grupo amino, ¿sí? Entonces, en vez de tener un hidroxilo, la amida tiene un grupo amino. Y ese grupo amino puede ser primario, secundario o terciario, según reemplace los hidrógenos con grupos carbonados. Algo que dice acá es que los 6 átomos del grupo amida yacen en un plano con ángulos de 120 grados. Bueno, ahora ya vimos el concepto de momento dipolar de la unión o el vector
de transición eléctrica del momento dipolar de unión, y ahora vamos a aplicarlo a moléculas. Para una molécula lo que hay que hacer es, en realidad, sumar todos los vectores de los momentos dipolares de uniones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener una suma algebraica de momentos dipolares. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Esto nos sirve para ver si una molécula es polar o no, ¿de acuerdo? En una molécula donde hay gran variedad de uniones, hay que tener en cuenta todas estas uniones. Y como dice ahí, el momento dipolar molecular, mu, es la suma vectorial de los momentos dipolares individuales de una molécula, también informados en Debye. Entonces, también aprendieron en los cursos anteriores cómo calcular los momentos dipolares moleculares, y acá tenemos 3 ejemplos sencillos del dióxido de carbono, del trifluoruro de boro y tetracloruro de carbono, donde los momentos dipolares moleculares son 0 por cancelación, ¿de acuerdo? Entonces, al sumar todos esos vectores en el dióxido de carbono, el momento dipolar me da 0, lo mismo que en el trifluoruro de boro y en el tetracloruro de carbono, donde los momentos dipolares individuales de las uniones carbono-cloro están dirigidos a los vértices de un tetraedro. Entonces, esto tiene como resultante que el momento dipolar molecular es 0. Sin embargo, moléculas polares se distinguen por un momento dipolar molecular distinto de 0, casos típicos inorgánicos, el agua y el amoníaco, donde los momentos dipolares moleculares son apreciables. Esos 2 momentos dipolares de unión hidrógeno-oxígeno en el agua, al sumarlos vectorialmente, nos da un vector que es el indicado por el color rojo, y tiene una intensidad de 1,85 dBi. Es decir, es importante el momento dipolar del agua. El vector del momento dipolar de transición eléctrica del agua es 1,85 dBi. Y para el amoníaco, análogamente, al sumar esos 3 vectores individuales de los momentos dipolares de unión hidrógeno-nitrógeno, suma un momento dipolar molecular de 1,47 dBi. En la dirección mostrada por la flecha roja, ¿de acuerdo? Hacia la parte inferior de la diapositiva se encuentran los mapas de potenciales electrostáticos del agua y del amoníaco. ¿Qué es esto? Esto es como una distribución de la carga o densidad electrónica, ¿de acuerdo?, que se registra en una molécula, donde las partes de color rojo indican una mayor densidad electrónica o también densidad de spin, y las partes de color azul densidades positivas. Lo mismo para el amoníaco. Pero fíjense algo que es notable acá, que en el mapa electrostático del agua y del amoníaco, más aún del amoníaco, esa densidad electrónica elevada de color rojo o densidad de spin elevada de color rojo no se halla sobre el átomo de nitrógeno, sino por encima, ¿de acuerdo? ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que el orbital sp3, en el caso del amoníaco, es el que contiene el par de electrones libres y está dirigido hacia el vértice superior. Por lo tanto, es ahí donde se manifiesta la mayor densidad electrónica, por encima del nitrógeno. Y esto lo que nos indica es que ahí es donde está el par de electrones, ¿de acuerdo? Acá tenemos en el formaldehído. En el formaldehído hay un momento dipolar molecular de 2,33 dBi, sumamente importante. Y también hay una densidad electrónica importante sobre el átomo de oxígeno. ¿Por qué el momento dipolar del formaldehído
o metanal, perdón, es tan elevado? Porque el momento dipolar de los enlaces dobles es mayor que los de los enlaces simples, ¿de acuerdo? ¿Por qué es eso? Porque tienen mayor carácter S. La electronegatividad aumenta a medida que aumenta el carácter S de la unión. Bueno, vamos a pasar a un concepto importante ahora. Este concepto lo van a ver una y otra vez en todas las clases de química orgánica 1 y en química orgánica 2. Así que entiéndanlo. Ya vieron bastante algo en química inorgánica, y es el concepto de resonancia. Lo que dice la diapositiva es que para muchas moléculas o iones no hay una única estructura de Lewis que represente a la molécula, ¿sí? Entonces, en este caso, vemos al ion acetato o etanoato, que las estructuras de Lewis pueden escribirse de una u otra manera, ¿de acuerdo? Y son indistinguibles, ¿sí? Este es un ejemplo obvio, pero son indistinguibles porque si yo quiero pasar de esta estructura a esta otra estructura, ¿qué es lo que debería hacer? Quiero pasar de esta estructura a esta otra. ¿Qué debería hacer? ¿O qué tiene que hacer la molécula? Es la pregunta. Este par de electrones que está como la carga negativa, ¿de acuerdo?, tiene que formar una unión doble carbono-oxígeno. Es decir, tiene que contribuir para formar la unión doble. Pero si hace eso, este par de electrones, un par de electrones de esta unión doble, tiene que subir a este otro oxígeno para dar el oxígeno con carga negativa. Es decir, es como que se están equilibrando continuamente, ¿sí? Y esto lleva a la conclusión de que ambos oxígenos comparten la misma carga, ¿sí? Ambos oxígenos son equivalentes en carga. No puedo decir que el oxígeno carbonílico tenga una carga distinta del oxígeno del carboxilato. Ambos comparten la misma carga. Entonces, esto, digamos, lo aclaró Linus Pauling en la década del 30 del siglo pasado, y dijo que muchas moléculas e iones se describen como dos o más estructuras de Lewis. Entonces, cada vez que podemos dar lugar a la escritura de distintas estructuras de Lewis que representen a un mismo compuesto, vamos a tener formas resonantes. Las estructuras de Lewis individuales se denominan estructuras contribuyentes, formas canónicas o de resonancia. Esos tres términos son análogos. Estructuras contribuyentes, formas canónicas o de resonancia. Ahora debería venir un cartel luminoso porque esas estructuras o contribuyentes, estructuras canónicas o contribuyentes, se deben conectar con flechas de doble punta, ¿sí? Vamos a ver en la diapositiva que sigue. Flechas de doble punta. Y la molécula o ion es un híbrido de varias estructuras contribuyentes. Esa flecha de doble punta me referí a esta, ¿de acuerdo? Esta es una flecha que indica resonancia, ¿de acuerdo? No es la flecha común que están acostumbrados a hacer en las reacciones químicas. Flecha de doble punta indica contribuyentes. Y las flechas rojas que están indicadas ahí indican cómo paso de una estructura a otra. De la estructura de la derecha paso hacia la estructura de la izquierda en el ion nitrato, cuando en un par de electrones me viene a formar la unión doble nitrógeno-oxígeno
y un par de electrones de la unión doble nitrógeno-oxígeno, de esta unión, pasa sobre el átomo de oxígeno como la carga negativa, ¿sí? Esas estructuras son indistinguibles y son de resonancia o equivalentes. Y el acetato es la que vimos en la diapositiva. Entonces, esto va a tener relevancia en muchas cosas, porque cuando ustedes vean que hay muchas estructuras o formas canónicas que representan a un ion, ese ion va a tener poca característica que vamos a llamar nucleofílica. Ya lo vamos a ver más adelante. Todas las estructuras de resonancia deben tener el mismo número de electrones de valencia, ¿de acuerdo? Y lo que es importante es, deben obedecer las reglas de enlaces covalentes. No más de 2 electrones en la capa de valencia del hidrógeno, ni 8 en la capa de valencia de elementos del segundo período. Para elementos del tercer período, como el fósforo o el azufre, pueden tener hasta 2 electrones. El ítem 3 es de suma importancia, ¿sí? Entonces este tiene que subrayarlo y ponerlo con marcador fosforescente, porque las estructuras de resonancia solo difieren en la distribución de los electrones de valencia, ¿de acuerdo? No puedo mover ningún átomo, no muevo ningún átomo, muevo electrones. Los átomos quedan igual, ¿sí? Digamos, a lo mejor esto les resulta una obviedad, pero va a llegar el momento en que se lo van a plantear, y algunos que no están en la teórica lo van a hacer mal. Y obviamente deben tener el mismo número de electrones apareados y desapareados. Fíjense que esto no tampoco es un dato menor, ¿de acuerdo? Porque el conteo de electrones tiene que ser el mismo. Si fuera distinto no representaría a la misma molécula o a la misma especie. Y esto también tiene implicaciones porque les va a ayudar a poder crear las estructuras de resonancia contando todas las cargas y electrones. Entonces, la resonancia tiene varias preferencias que las podemos dividir en 4 o más. Y acá les doy algunos ejemplos de la preferencia, por ejemplo, número 1. Uno podría decir que estructuras en las cuales los átomos tienen capas de valencia llenas contribuyen más que aquellas otras estructuras con capas de valencia sin llenar. Acá tenemos esta especie. Esta carga positiva tiene que estar más sobre el oxígeno, acá está un poco corrida, pónganla sobre el oxígeno. En esta especie, todos los átomos cumplen la regla del octeto, ¿de acuerdo? Si cuentan bien, 2, 4, 6, 8 para el oxígeno, para el carbono es 2, 4, 6 y 8, ¿sí? Mientras que en esta estructura, el carbono solo tiene 6 electrones en su capa de valencia. Por lo tanto, yo diría que a pesar de que ambas estructuras son isoelectrónicas y también tienen la misma carga, eso es otra condición que deben tener en cuenta, tiene que ser isoelectrónico y con la misma carga, ¿de acuerdo? Esta estructura de resonancia es más importante o mejor contribuyente porque tanto el carbono como el oxígeno tienen las capas de valencia completas. Hay una preferencia 2 que se desprende del anterior o que es de otra manera dicha del anterior, es que hay un máximo número de enlaces covalentes en la estructura más preferible, ¿sí? Es como algo análogo a lo anterior. Entonces, si yo tengo más enlaces covalentes en una estructura de resonancia que en otra,
la que tiene más enlaces covalentes va a estar más preferida. Estructuras con un gran número de enlaces covalentes contribuyen más que estructuras con menos enlaces covalentes. La estructura de esta derecha contribuye más que esta estructura de la izquierda. Ambas estructuras están ligadas por una flecha de doble punta, ¿sí? Después tenemos una preferencia 3, menos separación de cargas puntuales. Bueno, esto, aunque les parezca una tontería, es de suma importancia, ¿de acuerdo? La naturaleza odia la concentración de cargas, y odia la separación de cargas puntuales. ¿Qué quiere decir? Si hay una carga positiva muy cerca de una negativa, eso es algo casi prohibido por la naturaleza. Otra cosa que la naturaleza odia es concentrar cargas puntuales. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo tengo una carga negativa y le doy, está cerca de un grupo que le envía carga negativa, esa especie va a estar muy desfavorecida, ¿sí? En este caso vemos que en la acetona, que bien podría escribirse como estas dos formas canónicas, o más también, esta forma es mayor contribuyente que esta, ¿de acuerdo? Porque acá la separación de cargas positiva y negativa es solo a través de un enlace simple, ¿de acuerdo? Entonces esa situación es de suma energía, de una energía muy alta en la naturaleza, con lo cual estaría desfavorecida, ¿sí? Y la preferencia 4 es que la carga negativa sobre el átomo más electronegativo. Digamos, a esta altura me podrán decir, sí, pero todo esto es obvio. A medida que van haciendo los ejercicios, puede resultar que no sea tan obvio. Entonces vale la pena aclararlo. Entonces, acá tenemos la acetona, un compuesto carbonílico, en sus tres formas canónicas. Las tres formas cumplen, son isoelectrónicas, termoneutras. Termoneutras significa que no tienen carga, ¿de acuerdo? Pero en esta forma el oxígeno es el que tiene la carga negativa, mientras que en esta el oxígeno es el que tiene la carga positiva. Obviamente la imagen de potencial electrostático revela que sí, la mayor densidad electrónica o de spin tiene que estar sobre el oxígeno. Con lo cual esta estructura es poco contribuyente, ¿de acuerdo? Esta, sí. Acá hay una preferencia 4 en la cual dice que la carga en una forma canónica debería estar sobre el átomo más electronegativo que sobre el átomo más electropositivo. Entonces, en el caso de la acetona, cuyas formas canónicas están puestas acá en la diapositiva, en la de la derecha el oxígeno es el que tolera la carga negativa, y siendo el oxígeno más electronegativo que el carbono, soporta mejor la carga negativa que el carbono, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se entendió? Digamos, es obvio y no es tan obvio. Es obvio porque saben que el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Pero en muchas estructuras se lo van a plantear también. ¿Quedó claro esto? Sí. Bueno, acá me preguntan por qué el B es más contribuyente que el A. De la preferencia anterior, las estructuras que más contribuyen a la resonancia son las que tienen menos separación de carga.
¿Mm? Entonces, como en esta estructura, fíjate, hay una separación de carga, esto es una naturaleza, en la naturaleza, perdón, es una situación muy desfavorable. Es la energía que tendría esa forma contribuyente sería muy elevada. No quiere decir que no exista. En ciertas condiciones va a existir, pero va a tener una energía potencial sumamente elevada. Por lo tanto, al plantear las formas canónicas, va a ser la menos contribuyente, porque es la que va a necesitar más energía para formarse, ¿sí? Esa es esta situación. Pero en esta situación, que también podría ocurrir en la naturaleza con suficiente energía, digamos, uno podría otorgar a la molécula suficiente energía para desviar la densidad electrónica instantáneamente hacia el carbono. Entonces eso requeriría muchísima energía, por lo cual sería una forma canónica de muy corta vida y que va a existir bajo determinadas condiciones. ¿Quedó claro? Algo que vamos a también a ver con detenimiento es que la resonancia es importante cuando alternan uniones dobles con uniones simples, cartel luminoso. En química orgánica, cuando se alternan uniones dobles con simples, obtenemos resonancia. ¿Qué significa la resonancia? Resonancia significa que el electrón o el par de electrones puede viajar a lo largo de toda la cadena carbonada, ¿sí? Fíjense acá, el par de electrones, un par de electrones de esta unión doble carbono-carbono, cuando viene a esta unión simple carbono-carbono, forma una unión doble carbono-carbono, ¿sí o no? Pero deja una carga positiva en este carbono. Ahora bien, cuando un par de electrones de esta doble unión carbono-carbono viene a esta unión simple carbono-carbono, forma una unión doble carbono-carbono. Pero entonces deja un par de electrones sobre el carbono terminal, ¿sí? Entonces, todo ese viaje de electrones, ese pasaje de electrones, es posible por la alternancia entre las uniones dobles y simples. ¿Se entiende? Y eso es posible porque los orbitales se van a disponer como orbitales P en todos los carbonos. Vamos a ver, en la hibridación de este compuesto, que es un hexatrieno, 1,3,5 hexatrieno, que la hibridación de todos los carbonos hay orbitales P en donde el electrón puede viajar sin interrupción, ¿sí? Entonces ese en realidad es el fenómeno de resonancia, que el electrón pueda viajar de un lado al otro, ¿sí? Y es lo que estuvimos viendo con las estructuras que estábamos proponiendo, ¿sí? Habíamos puesto varias ion nitrato, ion acetato, etcétera, pero ahora es como que estamos empezando a entender por qué esos electrones se pueden mover de un carbono a otro carbono, o de un átomo de carbono a otro átomo de oxígeno o nitrógeno. Eso se puede hacer porque en realidad los orbitales son los que lo permiten. Los orbitales son los que se van a solapar, y solapar significa justamente eso, permitir que los orbitales, que los electrones, perdón, viajen libremente. ¿Sí? ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí. Entiendo por qué cuando mueve el primer doble enlace es una carga positiva y cuando moví el segundo... Cuando moves el par de electrones de este doble enlace a este enlace simple, formás un doble enlace acá, que es este, pero dejás una carga positiva acá. Pero entonces el par de electrones de este doble enlace tiene que salirse de ahí
y venirse a este enlace simple para formar este doble enlace. ¿Sí? Pero si hace eso, ahora este par de electrones que estaba en este enlace tiene que subir a este carbono para formar la carga negativa. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Pero todo esto es como un cuento si uno no ve que en realidad eso es sumamente sencillo porque los orbitales lo permiten, ¿de acuerdo? Yo puedo hacer todo un dibujito como hice acá, pero en realidad si yo escribiera a la configuración orbital de ese 135 hexatrieno, vería que en cada carbono, en este, y así sucesivamente, tengo orbitales P donde el par de electrones puede viajar sin inconveniente. No hay interrupción, cartel luminoso. En la resonancia no debe haber interrupción del pasaje electrónico. Entonces justamente es eso la resonancia, el libre corrimiento electrónico, ¿sí? Es un concepto sencillo y a la vez complicado. Pero fíjense que hay otra cuestión acá, que a los orbitales P que me permitieron el pasaje o el viaje de los electrones, esos orbitales están solapados, ¿sí? Pero están todos en un plano. Ese dato no es menor porque si yo, por alguna cuestión geométrica, pusiera estos dos orbitales P ortogonales o perpendiculares, como acá, eso me va a impedir, es una barrera para el pasaje de electrones, ¿de acuerdo? Entonces eso va a hacer que se interrumpa la resonancia, ¿sí? Entonces, fíjese que es una cuestión geométrica también, porque los orbitales tienen que estar solapados. Para que estén solapados tienen que estar en el mismo plano. Eso es un dato importante. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, el caso que vamos a ver en aromaticidad es el caso típico del benceno. Fíjense, en el benceno están alternando enlaces dobles con enlaces simples. Entonces eso es un sistema conjugado, ¿sí? Donde hay resonancia. ¿Resonancia de qué? Resonancia de los electrones. Obviamente esto lo saben del colegio secundario, de la escuela secundaria. Pero lo que vamos a ver en aromaticidad dentro de unas clases es que además del efecto de resonancia, el benceno o los compuestos bencénicos son muy estables también por otro factor, denominado justamente aromaticidad. Los enlaces dobles acá alternan con los enlaces simples, pero en todos los carbonos hay orbitales P, ¿de acuerdo? Estos orbitales P son perpendiculares al plano del anillo, pero permiten una libre circulación por arriba y por debajo de los electrones, ¿sí? Permiten la circulación de la corriente de electrones. Esto es una representación de la densidad electrónica pi del benceno. ¿Alguna pregunta acá? Para que haya conjugación se requieren que los dobles enlaces estén separados por enlaces simples. ¿Sí? Lo dijimos 20 veces más o menos. Sin embargo, si hay separación mediante dos enlaces simples o ningún simple enlace, esto interrumpe la conjugación. Entonces, el ítem 1 es fácil de entender, ¿no? Porque si no se alternan los dobles enlaces con enlaces simples, van a faltar orbitales P, ¿sí? Va a haber un carbono CH2 que no va a tener un orbital P, para lo cual ahí se va a interrumpir la
resonancia, la conjugación. Pero acá agrega algo más y dice que la separación mediante dos enlaces simples o ningún simple enlace también interrumpe la conjugación. Notemos este caso, que este es un compuesto que es un denominado de la familia de los cumulenos, ¿no? Es un aleno, denominado aleno, 1,2-propadieno se denomina, donde hay dos dobles enlaces. Pero no hay ningún enlace simple alternado con esos dos dobles enlaces, ¿de acuerdo? Eso hace que se interrumpa la conjugación, porque en el carbono central está hibridado sp y sus orbitales, este carbono CH2 del carbono terminal, tiene un orbital p que es perpendicular. Digamos, uno si tuviera que dibujar, este es un caso excepcional, digamos, en los cumulenos donde no hay enlaces simples alternando con enlaces dobles, se interrumpe la conjugación, porque la disposición orbital es la que está indicada acá. El carbono central es hibridado sp, el carbono terminal está hibridado sp2 y este está hibridado sp2, pero resulta que este carbono tiene que estar perpendicular a este otro carbono. Estos sustituyentes del carbono, están perpendiculares a esto. Es como si yo tuviera esta imagen, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un caso excepción. Bueno, ahora vamos a pasar a hibridación. ¿Hasta acá alguna duda? La probabilidad, entonces, la geometría de... ¿Sí? ¿Alguna duda por ahí? Geometría de orbitales 1s y 2s, obviamente saben que la probabilidad de distribución del electrón es psi cuadrado. En orbitales 1s y 2s muestra un volumen esférico. Eso quiere decir que la densidad de carga, la densidad electrónica, se concentra en una esfera. Fíjense que esto tiene que darle la respuesta por qué los orbitales que tienen mayor carácter S hacen que el átomo sea más electronegativo, ¿de acuerdo? Y la razón es porque la densidad electrónica está concentrada en una esfera, ¿sí? Y no en un orbital P, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, que tiene un nodo. Estos son los orbitales 2p. Los orbitales 2p están dirigidos en todos los ejes cartesianos, el x, y, z, pero a diferencia de los orbitales s, los orbitales p tienen un plano nodal. Entonces, ese plano nodal me dice que la probabilidad de encontrar el electrón en ese plano, o en ese punto de intersección, es 0, ¿de acuerdo? Entonces, ahora tiene más sentido por qué los orbitales p son menos electronegativos que los orbitales s, ¿sí? Y por qué las uniones que tienen mayor carácter S hacen al átomo más electronegativo. ¿Se entendió esto? ¿Sí o no? Al igual que los orbitales atómicos, los electrones en orbitales moleculares obedecen las mismas reglas. Se calculan las formas y energías de los orbitales moleculares. Entonces, combinando n orbitales atómicos, voy a tener n orbitales moleculares. ¿Sí? Esto lo saben. Los orbitales moleculares se disponen en orden creciente de energía y los orbitales moleculares se llenan de la misma manera que se llenan los orbitales atómicos, según el principio de Aufbau, el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hund. ¿Sí? ¿Alguna duda acá? Acá tenemos algo de terminología.
definimos un estado basal o fundamental como el estado de menor energía, un estado excitado, que es un estado en el cual se promovió un electrón del estado fundamental a otro estado que no es de menor energía, y distintos orbitales moleculares denominados sigma y pi. El orbital molecular sigma es un orbital enlazante, sigma estrella o asterisco es un antienlazante, el orbital pi es un enlazante y el pi asterisco es antienlazante. ¿Cómo se ordenan en energía estos orbitales? Bueno, supongamos que tenemos un orbital n, los orbitales n se encuentran en compuestos orgánicos que tienen heteroátomos, como el oxígeno, nitrógeno, azufre, etc. Son orbitales no enlazantes, ¿de acuerdo? Entonces, la transición de n a pi asterisco es de poca energía, es decir, yo promuevo un electrón del orbital n, por ejemplo, un electrón del par de electrones libres del oxígeno, lo promuevo a un orbital pi asterisco. Puedo promover un electrón de un orbital n a un orbital sigma asterisco, un electrón de un orbital pi a un orbital antienlazante pi asterisco, y la misma promoción puede hacerse entre orbitales pi sigma asterisco y sigma sigma asterisco. N es un estado basal. N sí. Ya vamos a ver en la próxima diapositiva. Acá tenemos para la molécula de hidrógeno. Para la molécula de hidrógeno, ¿cuántos orbitales atómicos hay en cada átomo de hidrógeno? ¿Cuántos orbitales atómicos hay? 1s. 1s por cada átomo de hidrógeno, ¿sí o no? Bueno. ¿En cuántos hay en total entonces? 2. ¿Cuántos orbitales moleculares tengo en total? 2, porque hay una regla que me decía que combinando n orbitales atómicos voy a tener n orbitales moleculares. Entonces, si combino 2 orbitales atómicos, voy a tener 2 orbitales moleculares. Esos 2 orbitales moleculares, para el caso de combinar 2 orbitales atómicos 1s, se van a llamar enlazante 1 y otro orbital molecular antienlazante. El orbital molecular enlazante es el orbital sigma, ¿sí? El orbital molecular sigma enlazante se forma de combinar 2 orbitales atómicos 1s. Es el orbital del enlace, es el que va a contener los 2 electrones provenientes de cada átomo, uno de cada átomo, ¿sí o no? Pero como debo generar un orbital antienlazante, porque tengo que generar 2 orbitales moleculares, uno tiene que ser enlazante y otro tiene que ser antienlazante. El antienlazante está vacío, ¿sí? Y es el sigma asterisco. Este orbital sigma asterisco, ¿sí? Este es el orbital sigma y este es el orbital sigma asterisco. Sigma es un orbital molecular, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? El orbital sigma, ¿cuántos electrones contiene? 2. El orbital sigma enlazante es siempre de menor energía que los orbitales atómicos 1s que lo generaron, ¿sí? Cartel luminoso. El orbital sigma enlazante tiene que ser de menor energía que los 2 orbitales 1s que lo generaron. Entonces eso significa que
al formar la unión, en realidad estabilicé a los orbitales atómicos en un orbital molecular de menor energía, ¿sí? Pero la regla me dice que debo generar un orbital antienlazante, en este caso sigma asterisco, que no contiene electrones, está vacío, por el momento está vacío. Y en particular en el caso del orbital antienlazante sigma asterisco, tiene un plano nodal. Este orbital sigma es como la forma oval, ¿de acuerdo? Esto en inorgánica no vieron, ¿no? Sí. Ah, bueno, entonces voy más rápido. Acá vemos el estado fundamental y el estado excitado en una molécula de hidrógeno. En el estado fundamental, el orbital antienlazante está vacío, ¿sí? Alguien me preguntó ahí atrás. Pero en el estado excitado, el orbital antienlazante contiene un electrón. ¿Cómo pasó eso? Se promovió un electrón del orbital molecular sigma enlazante al orbital molecular sigma asterisco, sigma estrella. Entonces, ¿cómo se promovió ese electrón? Antiparalelo. ¿De acuerdo? El orbital antienlazante sigma asterisco es de mayor energía que los dos orbitales atómicos P. Sí. No, acá me hicieron una buena pregunta. Dice, si el electrón que uno promueve, yo promuevo un electrón, por ejemplo, por absorción de un fotón, la pregunta que me hicieron es, si yo promuevo este electrón, ¿necesariamente tiene que estar con spin opuesto? No, eso depende de la molécula. Si está de spin opuesto, esa configuración se denomina singulete. Si está con el mismo spin, se denomina triplete. ¿Mm? Por lo general, la configuración singulete es la permitida. ¿Mm? La triplete está prohibida. Solo ocurre en algunas moléculas. ¿Mm? En realidad, para un dato, les puedo dar el oxígeno del aire está en un estado triplete, ¿no? En un estado triplete basal. Quiere decir que tiene spin desapareado. Muy bien. Un estado triplete significa que el estado basal y el estado excitado tienen la misma configuración de spin. Son spin paralelos. Esto es el cálculo de un orbital molecular enlazante y un antienlazante del hidrógeno, ¿sí? Vemos que es un volumen esférico y en el antienlazante hay un plano nodal, acá. En el plano nodal significa que hay un 50% de probabilidad de encontrar al electrón en el estado excitado en este lóbulo y un 50% en este lóbulo. En el estado basal, la probabilidad es 100 de encontrarlo aquí adentro. Los orbitales pi, al combinar dos orbitales p, voy a obtener ¿cuántos orbitales pi moleculares? Pi es un orbital molecular, ¿sí o no? Y sigma es atómico o molecular. Sigma es molecular, ¿sí? Si combino dos orbitales atómicos P, ¿cuántos orbitales moleculares pi obtengo? Dos orbitales moleculares pi, un orbital enlazante y otro antienlazante. El orbital molecular pi enlazante debe tener menor energía que los dos orbitales p atómicos que se combinan. Y el orbital molecular pi antienlazante mayor energía que los dos orbitales atómicos p que se combinan.
lo que es de destacar aquí que en el pi, en orbital molecular pi, la superposición de los lóbulos de los orbitales p tienen el mismo signo, mientras que en el orbital pi asterisco tienen signos contrarios, ¿de acuerdo? Eso significa que en el pi hay un 50% de probabilidad de encontrar el electrón en esta parte y un 50% en esta, y en el pi asterisco es 25, 25, 25 y 25. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá? Bueno, estos son los diagramas de los orbitales pi y pi asterisco, ¿sí? Enlazante y antienlazante para el etileno. Fíjense que se encuentran por encima de los dos carbonos, ¿sí? ¿Por qué es esto? ¿Por qué las nubes de los orbitales pi moleculares se encuentran por encima y debajo? Porque los orbitales p atómicos se disponen así, perpendiculares a la unión carbono-carbono, ¿sí? Para el formaldehído ocurre lo mismo, con la excepción de que debido a que el oxígeno es más electronegativo que el carbono, la forma del orbital pi es sensiblemente distinta del etileno, pero hay mucha diferencia en el orbital pi asterisco, ¿no? Eso es debido a la gran diferencia de electronegatividad entre el carbono y el oxígeno. Sin embargo, todo esto es muy lindo, pero para el carbono hay un problema, porque en el carbono tetravalente, los compuestos saturados del carbono, eso debería traer enlaces de 90 grados, sin embargo se observan enlaces de 109,5 grados. Y la solución es no tener estos tipos de orbitales, sino orbitales híbridos, lo que llaman orbitales híbridos. Los orbitales híbridos surgen de la combinación de orbitales atómicos S y P para elementos del segundo período, ¿sí? Hay tres tipos de orbitales híbridos para el carbono: sp3, sp2 y sp. Un orbital sp3 es la combinación de un orbital s y tres orbitales p, y así sucesivamente. Para el sp2, un orbital s y dos orbitales p, y el sp, un orbital s y un orbital p. ¿Cuántos orbitales sp3 voy a obtener? 4 orbitales sp3. Esto lo que va a hacer es que todos esos orbitales sp3 tengan la misma energía. Recordemos que la configuración electrónica del carbono era 2s2, 2p2, por lo cual tanto el orbital 2s como el 2p tenían distinta energía, y eso no es compatible con las uniones que forma un carbono tetravalente, ¿de acuerdo? Entonces, para lograr eso, para formar 4 uniones idénticas, donde los orbitales sean de la misma energía, se crean los orbitales híbridos. En este caso, los orbitales sp3. El solapamiento de orbitales híbridos, o H minúscula, forma dos tipos de uniones dependiendo de la geometría del solapamiento. Las uniones sigma provienen del solapamiento directo, mientras que las uniones pi provienen del solapamiento paralelo. En el caso de los orbitales sp3, tienen dos lóbulos de distinto tamaño, y estos 4 orbitales sp3 se orientan hacia los vértices de un tetraedro, ¿sí? Eso hace que todos los ángulos de unión sean de 109,5 grados, compatibles con el carbono tetravalente, ¿sí?
En el orbital, en cada orbital sp3, hay un lóbulo más chico y un lóbulo más grande. El más grande es el que se dirige hacia los vértices de un tetraedro. Ese tetraedro tiene los vértices en ángulo 109,5 grados. Tanto el metano, el carbono del metano, como el nitrógeno del amoníaco, como el oxígeno del agua, se hibridizan con orbitales sp3, ¿sí? Entonces, en el caso del carbono, ¿cuántos orbitales sp3 voy a tener? 4. Las uniones que se forman van a ser uniones sigma, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esas uniones sigma entre el carbono y el hidrógeno? sp3s, ¿de acuerdo? Hay 4 uniones sp3s. Cada una de esas es una unión sigma, ¿de acuerdo? Bueno, entonces todos los compuestos tetravalentes tienen uniones sigma. Para el caso del nitrógeno del amoníaco, ya lo vieron en química inorgánica, también está hibridado sp3, ¿de acuerdo? Pero solo tiene 3 hidrógenos. Entonces, ¿qué pasa con el cuarto orbital sp3? Es el que contiene el par de electrones libres, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y en el caso del oxígeno, con 2 hidrógenos, se utilizan 2 orbitales sp3 para unirse con el hidrógeno, el oxígeno con el hidrógeno, y los otros 2 orbitales sp3 son los que contienen cada uno de los 2 pares de electrones libres, ¿sí? En el caso de los orbitales sp2, que surgen de la combinación de un orbital s con 2 orbitales p, ¿cuántos orbitales p me sobran? Un orbital p, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos orbitales sp2 voy a tener sobre el carbono? 3 orbitales sp2 y un orbital p. Cada uno de esos orbitales sp2 van a estar dirigidos hacia los vértices de un triángulo equilátero. Y el orbital p que sobra va a estar perpendicular a esos orbitales sp2. ¿Qué es lo que me permite esto? Formar uniones dobles, ¿de acuerdo? ¿Por qué uniones dobles? Porque el carbono es trivalente. En el caso del etileno y compuestos con un doble enlace, el carbono trivalente tiene 3 sustituyentes. Acá tenemos, en el caso del etileno o eteno, la configuración orbital, y lo que vemos es cuántos orbitales sigma hay. ¿Cuántos orbitales moleculares sigma hay? En total en la molécula. En total en la molécula. 5. ¿De acuerdo? Hay 4 orbitales sigma, carbono sp2, hidrógeno 1s, y hay un orbital pi que forman los 2 lóbulos de los orbitales p, ¿de acuerdo? Entonces, en total, ¿cómo está formada la unión en el etileno? El carbono-carbono doble enlace. Por una unión sigma, sp2, sp2, y una unión pi, p, p, ¿de acuerdo? ¿Quedó claro esto? Y fíjense acá, la unión pi, que es la superposición de los lóbulos p, es perpendicular al plano del doble enlace. Lo mismo sucede con el formaldehído. ¿Cuántas uniones sigma voy a tener en el formaldehído? 3. ¿De acuerdo?
Pero el oxígeno, al tener dos pares de electrones libres, van a estar en orbitales sp2, ¿sí? Entonces, en realidad, ¿cuántos orbitales sp2 tiene el oxígeno? 3 orbitales sp2. ¿Y el carbono? Siempre hay 3 orbitales sp2, no hay más de 3, ¿de acuerdo? Y voy a terminar ya con los orbitales sp. Los orbitales sp provienen de la combinación de un orbital atómico s y un orbital atómico p. ¿Cuántos orbitales p me sobran? 2 orbitales p. ¿Cuántos orbitales sp hay en un carbono hibridado sp? 2. Esto es para los compuestos de carbono divalente, ¿de acuerdo? Entonces, se disponen a lo largo de un eje y en el caso del acetileno o del etino, esta es la disposición orbital. ¿Cuántos orbitales sigma hay en el etileno? 3 orbitales sigma, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son? S del hidrógeno, 1S del hidrógeno y 1SP del carbono, eso por 2, ¿sí? Y otro orbital sigma, SP, ¿sí o no? ¿Cuántos orbitales pi moleculares hay? 2 orbitales pi moleculares, que provienen de la superposición de ¿cuántos orbitales atómicos? De 2 pares de orbitales p, ¿de acuerdo? Bueno, terminamos la clase de hoy y obviamente ya vieron que esto es un repaso. En realidad estas clases en muchos años ni se dan, porque supuestamente la vieron en química, en el CBC, están en los libros, etcétera. A partir de mañana pueden ingresar al campus, ¿de acuerdo? Y nos vemos el miércoles.